Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy vamos a estar viendo un video más que interesante. Vamos a estar viendo cómo elegir mi próximo wader. Es un video más que interesante porque el wader es uno de los fundamentales elementos que existe dentro del equipo de pesca con mosca. Y no es menor a la hora de salir a comprar un wader, porque no nos olvidemos que el wader nos va a servir durante varias temporadas de pesca. Así que a no moverse de ahí y sobre todo esperar, porque vamos a ver los diferentes tipos de wader y también las diferentes utilidades que le vamos a dar de acuerdo al lugar de pesca donde vayamos. Así que no te muevas, pero antes quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal. Este es un buen momento para hacerlo y esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado. Así que si no te suscribiste, va justo al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y de esa manera ya estás suscrito. Sin más vueltas, vamos a meternos de lleno en el video de hoy. Bienvenido nuevamente, vamos a meternos de lleno en el video de hoy. El primer punto que quiero analizar con ustedes es qué es el wader. El wader es aquel componente en el equipo de pesca que nos va a permitir ingresar en el agua sin mojarnos. Fundamentalmente es eso. También, dependiendo del material que compone el wader, vamos a tener materiales que nos van a permitir estar más calentitos o menos, y algunos materiales que vamos a tener que abrigarnos debajo para poder ingresar a pescar en aguas frías. Segundo punto a tener en cuenta a la hora de elegir el wader son los materiales que los van a componer. Depende del material del que esté hecho el wader, va a ser la utilidad que nosotros le podamos dar. Principalmente quiero dejarles claro que hay tres tipos de materiales de los cuales están compuestos los waders. El primer material es PVC o nylon. El segundo material es el neopreno. Y el tercer material, y más moderno, son telas que no permiten ingresar el agua y que son respirables. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a permitir, si tenemos calor, que el calor salga hacia el exterior sin mojarnos nosotros. Estas son las telas más modernas y son los waders más modernos. Pero ya nos vamos a ir metiendo en cada uno de estos tipos de wader diferentes. Ahora quiero compartir con ustedes cada una de las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de wader que existen. El primer wader que vamos a analizar va a ser el de nylon o de PVC. Este wader tiene algunas ventajas y desventajas importantes. Por ejemplo, dentro de las ventajas está en que es el más económico, sin dudas es el más barato. También como ventaja es que ocupa poco espacio, o sea es muy maleable, lo podemos doblar todo y llevarlo en un espacio muy reducido a pescar. También sirve tanto como para agua fría como para agua cálida, pero la cuestión es que en aguas frías hay que llevar sí o sí ropa debajo, porque es muy frío. No hay forma de permanecer mucho tiempo en el agua sin nada de ropa debajo de este tipo de wader. Y también, fundamental, es ideal como segundo wader. ¿Qué quiero decir? Que si vos tenés un wader de neopreno o tenés un wader respirable, este sería el segundo wader que tendrías como repuesto. Por si se te llega a romper el primer wader, este sería el repuesto ideal. Dentro de las desventajas de este tipo de wader de PVC o de nylon, son puntos importantes a tener en cuenta lo siguiente. Condensa la respiración. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros transpiramos dentro del wader queda condensado, queda allí dentro. Es muy incómodo. Si transpirás, la humedad queda dentro del wader. Segunda gran desventaja. Son muy fáciles de pincharse o de romperse. Al ser el material tan fino, es un problema a la hora de rasparlo o de rozarlo o de pincharlo con algo. Es muy frágil. Por lo tanto vas a tener que tener mucho cuidado a la hora de pescar con este tipo de wader. Y tercera gran desventaja para mí es el hecho de que si de repente te caes al agua o te sumergís, no tiene flotabilidad este material. ¿Qué quiere decir? Que se va a llenar de agua y directamente va a ser un peso hacia abajo en todo el wader. Bueno, ahora quiero entrar de lleno en el segundo tipo de waders de los que les comenté. Los waders de neopreno. Este tipo de wader tiene algunas ventajas y desventajas que no son menores. Sobre todo teniendo en cuenta de que este tipo de waders surgió en los años 80 y fueron los primeros waders que se utilizaron para ingresar en lagunas y lagos muy fríos y permitían a los pescadores estar varias horas dentro del agua pescando. Eso es lo principal que tiene este wader. Este tipo de material es muy cálido al cuerpo, es muy caluroso, por lo tanto es ideal para aquellas personas que permanecen mucho tiempo pescando sumergidos en aguas frías. También es ideal para aquellas personas que utilizan los belly boats o los floats a la hora de salir a pescar, ya que en esas condiciones de pesca, medio cuerpo permanece debajo del agua permanentemente. Entonces, estos waders de neopreno son ideales a la hora de salir a pescar en estas circunstancias de pesca.
Otra de las ventajas que tiene este tipo de wader es que es un material muy grueso. Eso hace de que la vida útil sea mayor a la de los otros waders y también de que en el caso de pinchaduras o rotura sea fácil de arreglar. Con Aquasil se puede solucionar cualquier rotura que tenga el wader y eso prolonga la vida útil del wader. Estas son las principales ventajas que yo le encuentro a este tipo de wader. Dentro de las desventajas que podemos analizar de este wader, yo encuentro algunas que son no menores. Por ejemplo, el hecho de que ocupa mucho lugar a la hora de trasladar el wader hacia el lugar de pesca. Es un wader que no es fácil de llevar, no es fácil de doblar, no es muy maleable, por lo tanto ocupa bastante lugar dentro del equipo de pesca a la hora de salir a pescar. Otra de las desventajas que encuentro es que si vas a pescar a un lugar o en una época donde hace mucho calor, estás complicadísimo. Porque este wader, al ser tan cálido, lo que va a hacer de que transpires y tengas muchísimo calor y te sea muy incómodo a la hora de pescar bajo situaciones calurosas o de sol permanente sobre vos. Muy bien, vamos a analizar las ventajas y desventajas del último wader de los tres que les nombré, el wader respirable. Este para mí es el mejor wader de los tres. ¿Por qué? Porque este, a diferencia de los otros, está construido con membranas como por ejemplo Gore-Tex, que deben haber escuchado alguna vez hablar de este tipo de tela, que son telas respirables, que quiere decir que la transpiración sale hacia afuera, puede salir hacia afuera de donde lo tengamos puesto nosotros, sin esto permitir que ingrese agua dentro del cuerpo. Es fundamental esta tela para largas jornadas de pesca y para lugares donde de repente hace mucho calor. Esto nos va a permitir estar fresco durante toda la jornada. Dentro de las ventajas que le encuentro a este tipo de wader está también el hecho de la comodidad, en lo fácil y cómodo que es usar este tipo de waders. Es como andar en pantalones, para que lo entiendan. A diferencia del de neopren y del otro de nylon o de PVC, este es el más cómodo de los tres. También es aquel que de repente nos va a permitir permanecer muchas horas caminando de forma cómoda, sin estar incómodos a la hora de caminar o muertos de calor. Este wader está hecho en materiales de última generación, son los últimos wader que existen en realidad. Y por eso también son los más caros. Que esto es una de las desventajas que yo le encuentro, el hecho de que sea tan caro. Pero bueno, por un lado tenés la comodidad y la versatilidad que vas a poder darle a este wader de utilizarlo bajo cualquier circunstancia de pesca, incluso en lugares muy fríos, poniéndote ropa debajo, vas a estar bárbaro con este wader. Las desventajas, para mi entender, son el hecho de que el precio es muy alto, son waders que tenés que tener muchísimo cuidado a la hora de salir a pescar, porque son waders muy sensibles, o sea, una pinchadura, una rayadura o quizás un raspón puede rompértelos. Entonces tenés que ser muy cauteloso y muy cuidadoso a la hora de salir a pescar con este tipo de waders. Dentro de las desventajas también le encuentro el hecho de que vas a tener que abrigarte debajo en lugares muy fríos, vas a tener que ponerte algo de abrigo debajo, porque no es un wader muy cálido como el de neopren, por ejemplo. Entonces, si vas a utilizarlo en lugares muy fríos, lo ideal es llevarte una muda de ropa debajo. También quiero mencionar, voy a agregar una ventaja más, a mi entender. Ventaja. El hecho de que es un wader muy maleable, es un wader que también se puede poner muy chiquitito para llevarlo a pescar. Es un wader que ocupa muy poco lugar dentro de tu equipo de pesca para poder llevarlo. Eso para mí es otra ventaja que tiene este tipo de wader y este tipo de material. Ahora, un consejo. Si vas a comprarte o si tenés un wader respirable, lo ideal es que lo tengas o lo cuelgues en una percha. No lo tengas todo doblado dentro de algún bolso o alguna mochila. Dejalo colgado en una percha, porque de esa manera las membranas o las telas que lo componen van a estar estiradas y no se van a marcar o no se van a gastar. Así que un consejo a tener en cuenta, si tenés un wader respirable, tenelo colgadito en una percha como si fuera un pantalón. Bueno, después de haber analizado los tres tipos de wader, las ventajas y desventajas que tiene cada uno, ahora vamos a analizar cuál es el que te conviene comprar. Depende mucho del lugar de pesca que vayas a ir vos o que vayas a visitar. Es fundamental analizar eso porque de esa manera vas a poder definir bien cuál es el wader que te conviene. En la actualidad, para la mayoría de los lugares de pesca, el que es aconsejable es el respirable, porque te va a servir tanto para lugares cálidos como lugares fríos a la hora de salir a pescar, por más que te tengas que poner algo de abrigo debajo. Ahora, si vos vivís, por ejemplo, en plena Patagonia Argentina, muy al sur, no sé, en Tierra del Fuego, y vas a estar pescando el Río Grande,
lo ideal es que utilices waders de neopreno, porque es tan frío y tan ventoso ese lugar que no vas a poder pescar con un wader respirable, porque vas a tener mucho frío, pongas lo que te pongas debajo. Entonces, primero y principal tenés que analizar cuál es tu lugar de pesca o qué lugares son los que visitas. Y de acuerdo a eso, después definir cuál es la mejor opción de comprar. Obviamente, por precios, vienen en este orden. El más económico es el de nylon o de PVC. El que le sigue es el de neopreno. Y el más caro es el respirable. Pero a mi entender es el mejor, por la versatilidad que tiene ese wader. Así que a tener en cuenta a la hora de elegir tu wader, ¿qué uso le vas a dar? Una recomendación que quiero darte. Si tenés un wader de neopreno o respirable, comprate un wader de nylon o de PVC. ¿Por qué te digo esto? Porque a todos nos pasó que nos fuimos a pescar y se nos pinchó el wader. A la hora que nos pasa eso, nos entra a filtrar agua y de repente se nos hace muy complicado seguir pescando, además de que nos morimos de frío. Entonces, como los waders de PVC o de nylon son tan económicos, comprate uno y llévatelo de repuesto. Si se te llega a pinchar el wader principal que utilizás vos para salir a pescar, tenés un repuesto y podés seguir pescando. No es el ideal, no es aquel que vas a utilizar para todas las circunstancias de pesca, pero tenelo en cuenta como repuesto a la hora de salir a pescar. Ahora quiero hablar un poco de la limpieza del equipo cuando volvemos de pescar, sobre todo del wader. Hay una alga maligna, ¿sí? Didimo se llama, que anda invadiendo todos los ríos y lugares de pesca en la Patagonia Argentina. Esta alga es terriblemente mala, tanto para los ambientes de pesca como para nosotros los pescadores. Y esto se transmite principalmente porque los pescadores pasamos de un lugar de pesca a otro sin limpiar los equipos y muchas veces la llevamos pegada o llevamos restos de esta alga y lo metemos en otro río. Al ingresar al otro río, esta alga, por más que parezca que estuviera seca, cobra vida e invade esos lugares de pesca. Entonces, mi consejo es que limpiemos los equipos de pesca cuando volvemos de pescar. ¿Cómo se limpia el wader? Es muy sencillo. Volvemos de pescar, agarramos el wader, seguramente va a tener algún pedazo de vegetación o de suciedad pegado. Lo limpiamos, lo sacamos y una vez hecho esto, agarramos un vasito de agua lleno de lavandina, 200 centímetros de lavandina, y lo diluimos en 10 litros de agua, en un balde, con 10 litros de agua. Ponemos la lavandina dentro del balde y luego ponemos el wader dentro del balde. Lo dejamos unos minutos, lo sacamos y dejamos que se seque. Con eso solo evitamos que esta alga se vaya pasando de lugar en lugar a través de los pescadores. Es muy sencillo y solamente les lleva 5 minutos, así que no dejen de hacerlo. Ese es mi consejo para todos aquellos que pescamos en diferentes lugares y que vamos pasando de un lugar a otro. Y no nos cuesta nada. De esa manera también cuidamos nuestros recursos.